capítulo 6. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, mi Señor, yo te pido que hoy podamos sacar edificación de esta porción gloriosa de la Escritura para tu pueblo. Te pido que nos ayudes, por favor, Señor, a ser animados en nuestro peregrinaje por medio de esta Escritura, específicamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Te pido, Señor, que nos ayudes a perseverar en el estudio. Creo que es importante que la iglesia comprenda y que comprendamos juntos el valor que este libro tiene en este tiempo, Señor. Un libro olvidado, un libro tergiversado, un libro, Señor, del cual se ha hablado mucho, pero que lastimosamente, mi amado Dios, se ha visto bajo una óptica errada. Te pido pues que nos des la sabiduría que necesitamos para poder entender estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos estudiando los sellos que pertenecen a ese libro que solo el Cordero de Dios puede desatar, ¿cierto? Ese rollo que está cerrado y que tiene unos sellos, y que cada sello de estos realmente lo que va a traer es un juicio sobre la tierra. El juicio ha llegado, la hora del Señor llamará cuentas ha llegado y ha empezado a desatar estos juicios. Y por lo menos los primeros 4 sellos, estábamos hablando de que estos sellos se van a ver de manera incrementada al final de los tiempos, pero tenemos que reconocer que por lo menos los primeros 4 sellos, toda la iglesia a través de todos los tiempos lo ha experimentado en mayor o en menor medida. Y si bien esto va a ser aumentado a su máxima expresión al final de los tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos estos 4 primeros sellos que ya vimos anteriormente, siempre la iglesia ha experimentado este tipo de cosas en la tierra. Vimos entonces que el primer sello tenía que ver con una falsa paz, esa falsa paz que va a traer el anticristo, mientras que se prepara para traer guerra y destrucción a este mundo. El segundo sello es precisamente guerras en la tierra, guerras que dan la apertura a los siguientes sellos, al tercer sello que es el hambre y al cuarto sello que es la muerte.
Esto será lo que caracteriza, mis queridos hermanos, los tiempos antes de la venida de nuestro Señor. Y realmente usted y yo, más que estar preparados físicamente para ese momento, usted y yo tenemos que estar preparados espiritualmente. Más que físicamente, debemos estar preparados espiritualmente para no desmayar en estos tiempos. Mire lo que Mateo 24 expresa. Quisiera que fuera ya Mateo capítulo 24 y se parara sobre el versículo número 3. Y usted va a ver un idioma muy parecido a lo que vimos hace 8 días. Nuestro Señor, unos 60 años antes, había hablado de lo que acontecería antes de su venida. Y dentro de estos acontecimientos, mire lo que el Señor Jesucristo dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Así que noten que ellos le hacen 3 preguntas al Señor. La primera es: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, unas cosas que el Señor les había hablado allá. Les digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿cierto? El Señor les dice: ven todo esto, les digo que no quedará piedra sobre piedra. Eso es algo que ellos le preguntan: ¿cuándo va a suceder que no va a quedar piedra sobre piedra? Pero no solamente le preguntan eso, sino que le hacen otra pregunta más. Una pregunta que va unida en 2. Le dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que noten, hermanos, que ya hay un entendimiento en la mente de los apóstoles que la venida del Señor es el fin del siglo, que cuando el Señor venga es el fin de este tiempo. ¿Qué le responde el Señor? Mire lo que el Señor le responde. Les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y mire lo que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué vimos hace 8 días? Guerras, ¿cierto? Vimos guerras, vimos todo lo que se va a desatar con respecto a guerras. Dice: pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y mire lo que dice: hace parte de lo que viene posterior, de lo que los sellos empiezan a desatar. Si ves que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué trae la guerra, hermanos? Trae pestes, trae hambre, pero dice: y todo esto solamente será el principio de dolores. Entonces mire lo que dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y mire lo que dice: y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Se acuerda que hablábamos que estas guerras no solamente eran guerras de gobierno, sino que empezaban a haber guerras civiles, empezaban a matar unos a otros? El hambre trae un caos impresionante donde aún unos a otros se matan. Y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y escuche lo que dice aquí, hermanos: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que note, hermano, que usted y yo tenemos que estar preparados más que físicamente. Usted y yo tenemos que estar preparados espiritualmente, porque la sentencia es: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podemos ver, hermanos, que el Señor anunció aquí todo lo que vimos la semana pasada. Lo que acontece antes de la venida del Señor será un asunto de guerra, de hambre, de muerte. Y noten cómo vimos, hermanos, que no solamente guerras, muertes por guerra, sino muertes los unos a los otros, porque empieza a haber un aborrecimiento, porque va a haber frialdad, porque el amor se va a enfriar y entonces la maldad se va a multiplicar. Así que usted y yo debemos entender, hermanos, que esto no va a mejorar. Que las cosas, a medida que pasa el tiempo, va a haber cada vez más aborrecimiento hacia Dios y hacia todo lo bueno de Dios. Cada vez más va a haber aborrecimiento. Y noten, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que por naturaleza, por el aborrecimiento que tenían de Él, van a aborrecer a los suyos. Sepan que antes de aborrecerlos a ustedes, es a mí a quien me aborrecen. Y esa es la razón, hermanos, por lo cual
muchos matarán a los siervos del Señor creyendo que le están prestando un servicio al Señor. Así, hermanos, que usted y yo debemos de estar preparados. Este es el grave problema que tiene precisamente el dispensacionalismo, ¿sí ves? Que le ha hecho la promesa a la gente que el Señor va a venir en un rapto secreto y se va a llevar la iglesia, y que la iglesia no va a pasar por nada de esto. Y la gente está confiada diciendo, eso a nosotros no nos va a tocar. Ay, hermanos, cuando deberían estar preparados, trabajando para todas estas cosas, porque como dijo un teólogo, el rapto secreto en la Biblia es tan secreto que no está en la Biblia. Es tan secreto que ni en la Biblia aparece. Así que notemos, usted y yo, hermanos, que usted y yo debemos estar preparados, porque si nuestro Dios reina y sabemos que el Señor reina en toda la tierra, escuche lo que el Señor dice aquí: entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No estamos exentos de que esto suceda. Yo pienso, hermanos, que cuando Dios guarda a su pueblo, más que la protección física, es la protección espiritual, porque realmente lo que usted y yo debemos salvaguardar es nuestra fe, hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este es el que es salvo. Si nosotros no estamos guardados espiritualmente, usted y yo no vamos a resistir esa tribulación. Ahora, hermano, no vea esto solamente como algo lejano. No vea esto como algo que va a pasar dentro de mucho tiempo. Y vuelvo y le digo, este es uno de los graves problemas que tiene esa enseñanza dispensacional. ¿Saben por qué? Porque por un lado, hermanos, las personas están tranquilas creyendo que en un momento va a venir el Señor y se los va a llevar y que a ellos no les va a tocar absolutamente nada de eso. Entonces ellos no se están preparando para este momento. Ellos no están preparando sus almas para este momento. Pero además esa enseñanza tiene un error gravísimo. ¿Sabes cuál es el error gravísimo? Que le está dando a la persona una oportunidad después de ese rapto. ¿Sabe qué es lo que ellos dicen? No importa, si usted no se va en el rapto, tiene todavía 7 años de oportunidad de arrepentirse. ¿Y sabe qué hace la gente? Pues bueno, yo me arrepiento cuando llegue ese tiempo. Ay, hermanos, y no se da cuenta que el Señor ha dicho hace rato que vendré como ladrón en la noche, y que cuando el Señor venga, hermanos, ya no habrá oportunidad absolutamente de nada. Entonces la gente no se está preparando, la gente no está viviendo como debería de vivir, la gente no se está preparando espiritualmente, hermano, para afrontar esta vida. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos tan relajados, porque hoy estamos tan tranquilos, porque hoy de alguna manera no estamos viendo esta tribulación. Pero piensen en la tribulación que sufrieron nuestros primeros hermanos en el primer siglo. Piense en esa persecución, hermano. Ellos estaban preparados porque ellos sabían lo que se venía por encima. Piense, hermano, en la tribulación que recibieron nuestros hermanos en el siglo XV y en el siglo XVI. Ellos se preparaban y ellos perseveraban hasta el fin. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la iglesia siempre es una iglesia perseguida y es una iglesia atribulada. Pero hoy estamos tan relajados, nadie se está preparando. Pero usted, hermano, no piense que esto está por allá lejano. No piense que esto es algo que va a pasar dentro de 1000 años. No, mi amado hermano, le voy a decir una cosa. Si usted ha decidido seguir al Señor como lo debe seguir, usted ya está en guerra con este mundo. ¿Sabe por qué la iglesia del Señor no está en guerra en este momento con el mundo? Porque la iglesia se parece al mundo. ¿Sabe por qué nuestros hermanos fueron perseguidos desde el principio? Porque ellos donde llegaban ponían patas arriba al mundo. Pero ¿sabe qué ha pasado hoy, hermano? La iglesia se parece al mundo. ¿Qué van a perseguir a algo que se parece a ellos? Pero cuando usted y yo empezamos a tomar al Señor en serio, cuando usted y yo, hermanos, empezamos a seguirlo como la Biblia dice que se tiene que seguir, usted y yo estamos en guerra con el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice: porque yo le soy crucificado a él, yo estoy crucificado con Cristo y estoy crucificado para el mundo. ¿Qué decía qué pasó con el hermano que hizo el himno? ¿Qué pasó con el hermano que hizo el himno? He decidido seguir a Cristo. ¿De dónde nace ese himno? Bueno, hermanos, ese himno nace de un hombre en la India
que decide seguir al Señor como la Biblia lo dice, y cuando se enteran de que él está siguiendo al Señor, ¿qué hace? El mundo está contra él, y el mundo vino por él y lo puso en la plaza pública, a él, a su esposa y a sus hijos. Con que usted ha decidido seguir ese nombre. Y él dijo, sí, he decidido seguir a Cristo. Retráctese o matamos a su esposa. Y ahí sale el himno. El único que hizo fue empezar a cantar. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le matan a su esposa enfrente de sus narices. Arrepiéntase, retráctese de ese nombre o le matamos a sus hijos. La cruz delante y el mundo atrás. Yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Le matan a sus hijos. Retráctese o lo matamos a usted. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lo mataron. Pero la sangre de esos mártires, como siempre ha pasado en la historia, regó todo ese campo. Y después de que mataron a estos hombres, llegó tal convicción de pecado en toda esa gente que todo ese pueblo se convirtió al Señor, lamentando haber matado a ese hombre. No, querido hermano, si usted sigue al Señor como tiene que seguirlo, ya está en guerra. Ya está en guerra contra muchos. Ya está en guerra contra los religiosos de esta época. Muchos no están en guerra porque nunca han seguido al Señor verdaderamente. Así que este libro nos advierte de lo que va a suceder para que usted y yo estemos preparados, con nuestra lámpara encendida, tomando decisiones. No vea esto, hermano, como un futuro lejano, sino como algo muy cercano. Hermano, usted y yo tenemos que estar preparados como si esto estuviera a nuestras puertas, como si mañana se hicieran leyes en contra de nosotros. Yo le hago la pregunta, hermano, si mañana a ti te dicen, tú estás preparado hoy espiritualmente para que mañana digan y saquen un edicto que si usted es cristiano no le venden y no le compran, ¿qué va a hacer usted? ¿Está preparado espiritualmente para eso? Hermano, usted y yo no nos alcanzamos. Mi esposa me manda un video ayer mostrándome todo lo que se está gestando en el gobierno con lo que tiene que ver con este pensamiento LGTBI. Va a llegar el momento, hermano, donde esa gente va a empezar a venir a las iglesias. ¿Y sabe qué va a pasar? Si no se empieza a pensar como ellos y a actuar como ellos y hacer lo que ellos quieren, van a empezar a encarcelar a la gente, van a empezar a meter van a empezar a traer juicios sobre las personas por eso. ¿Estamos preparados para afrontar ese momento? Ahora entonces, hermanos, se desata el sexto sello y el panorama cambia de la tierra al cielo. Ahora ya Juan no está mirando cosas que están sucediendo en la tierra, sino cosas que van a empezar a suceder allá arriba en el cielo. Pero la duda que viene a mi mente, hermanos, es esto: ¿cómo puede ser la plegaria de los justos un juicio? Porque note lo que dice el texto: se desató el sexto sello y vi las almas de los mártires orando al Señor, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser esto un juicio? Estamos mirando que los juicios son hambres, pestes, terremotos, guerras y toda esta cantidad de cosas. Y ahora se pasa allá arriba y ve otro sello desatado, y son las oraciones de los mártires clamando al Señor. Bueno, hermano, lo primero que tenemos que ver es que la Escritura nos deja ver, y tiene que ser muy gozoso aquí para nosotros, ver las almas de aquellos que han sido martirizados por el testimonio de Cristo. Ver que cuando ese sello se abrió, Juan vio las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Hermanos, son almas que están en la misma presencia del Señor. Son almas que ya están gozando y disfrutando de la cercanía con su Señor. Eso debe llenarnos a nosotros de mucho gozo, mis queridos hermanos, saber que una persona, cuando es muerta,
ya está inmediatamente en la presencia de su Señor. Que aún usted y yo, si fuéramos martirizados en esta época, nos uniremos a ese coro de esos mártires que claman al Señor por justicia. Pero esto, hermano, es un sello de juicio. ¿Y saben por qué es un sello de juicio? Porque estas almas están clamando, y esto significa que el Dios es el Dios justo de toda la tierra, que va a vengar la muerte de todos sus santos. Hermano, va a llegar un momento en que uno de los juicios que Dios va a derramar sobre la tierra será su venganza contra todos aquellos que despreciaron la palabra que Dios le mandaba por medio de sus mensajeros. Dios se va a vengar de ellos, y ellos van a escuchar, mis queridos hermanos, que esas palabras, y ellos en vez de escuchar esas palabras que Dios les mandaba por medio de esos mensajeros, ellos les daban muerte, acababan con ellos y se convirtieron en el objeto de su desprecio. Dios se va a vengar de la tierra por eso. ¿Sabe qué deberían hacer los hombres con los varones que Dios les envía? ¿Sabe qué deberían hacer? Quiero llevarle una historia del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 8 al 11. Mire esta historia, hermanos. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Escuche lo que esta mujer le dice a su marido. Dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Sabe qué deberían haber hecho los hombres con los varones que Dios les daba? Porque era la misericordia de Dios con esta tierra, haberle dado hombres que le proclamaran su palabra. Debieron haber hecho lo que esta mujer sunamita hizo. Debieron de haberles recibido, debieron de haberles tenido en alta honra, debieron de haberle agradecido a Dios por ellos. Pero ¿sabe qué hicieron los hombres? Los mataron, los asesinaron y los persiguieron. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿das gracias a Dios por los hombres que te predican el sano mensaje de la Escritura? Te hago esa pregunta hoy, hermano, de solo su gracia. ¿Estás agradecido con Dios porque te tocan la trompeta anunciándote de los peligros para que tomes acciones y te arrepientas? ¿Estás agradecido, hermano, por el varón que Dios puso en esta congregación para predicarte que te arrepientas, para exhortarte que no sigas en pecado, para animarte a la santidad, a la piedad y a las buenas obras? Pues déjame decirte, hermano, que un día Dios se va a vengar de todos los hombres cuyos hombres Él les mandó para que les predicaran, y hicieron caso omiso de ese mensaje. Y no solamente hicieron caso omiso de ese mensaje, sino que los mataron, los persiguieron, hablaron mal de ellos, los injuriaron. Y Dios se va a vengar, porque esos hombres eran la misericordia del Señor para esta tierra. ¿Estás agradecido con Dios porque te tocan esa trompeta, hermanos? O si fuera por ti, los quitarías de encima. No quieres que estos hombres estorben tu pecado, sino que quieres los mensajeros del diablo que te proclaman una mentira. Pues te digo que Dios se vengará de ti.
En vez de amarlos, honrarlos, orar por ellos, hablas de ellos, chismeas de ellos. Déjame decirte que si no te arrepientes, Dios se vengará de ti. Uno de los juicios contra ti es que esos hombres orarán al Señor en algún momento para que se haga justicia, y Dios les dirá: tranquilos mis amados, que tu vida será vengada. Almas que habían ofrecido sus vidas como un sacrificio, habiéndose adherido con tenacidad al testimonio que habían recibido con respecto a Cristo y a la salvación que había en Él. Estas almas ahora están hermanos, allí, han sido asesinados, y esas almas claman a alta voz justicia contra sus asesinos. ¿Ustedes imaginan, hermano, lo que eso significa? ¿Se entienden por qué esto es un juicio? A los hombres que estamos aquí, a mis amados consiervos, unámonos con tenacidad al testimonio que hemos recibido de Cristo. Unámonos al testimonio de tantos santos mártires, y descansa en que si somos llevados al martirio por unirnos con tenacidad a este santo testimonio, nos uniremos a esas santas voces que hoy claman por justicia. A los que están acá, hermanos, a los varones que están acá, no teman seguir proclamando el único mensaje del Evangelio, la única trompeta que advierte contra el peligro, el único mensaje que hace que un pecador tome conciencia y se arrepienta. No lo dejemos. Y si por eso nos matan, nos injurian, nos persiguen, dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, un día usted y yo estaremos con esos santos mártires diciéndole al Señor: Señor, haznos justicia, venga nuestra muerte. Así que surge una pregunta aquí: ¿cómo podemos armonizar este clamor por un juicio con la oración de Cristo a favor de sus enemigos? Y con la oración de Esteban: Señor, no les imputes este pecado. Lo primero que no quiero que ignoren, hermanos, es que estas almas ya han sido glorificadas por completa, por tanto su pedido es completamente santo. Y es tan santo que usted nota que él no recibe una reprensión de parte del Señor por esto, sino por el contrario. El Señor dice: vestímelos de blanco y descansad un poco, pero el juicio se llevará a cabo. No es como cuando Juan y Jacob le dicen al Señor: Señor, queremos que quieres que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor les dice: vosotros no sabéis de qué generación son. No, aquí ahora son almas completamente glorificadas, que tienen una petición completamente santa delante del Señor. Señor, haznos justicia, vénganos. Estos mártires no piden retribución para su propio bien, sino por consideración a Dios. Estos creyentes fueron muertos porque pusieron su fe y su confianza en Dios, y al matarlos el mundo ha despreciado a Dios. Hermano, cuando usted va y predica la palabra, usted no se sienta afrentado usted. La afrenta no es personal contra usted. Cuando el mundo te rechaza, no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios. No está rechazando a Héctor, a Ruth, a Melqui. No te enojes cuando te rechacen. Ellos están rechazando a Dios. Y un día Dios en presencia le dirás: te mandé un mensajero para que te volvieras a mí y no le oíste, y se venga de él. Juan 15, 18 al 27 dice así: amados hermanos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros, dice el Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, como yo los saqué del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, de seguro a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Mas todo esto harán
por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto, y mire lo que dice, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Note que Jesús no dice simplemente no tomaron mis obras, no. Jesús dice, el problema es que me aborrecen a mí y aborrecen a mi Padre. ¿Sabe para qué? Para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Escuche, hermano, esto, para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de su ley. Sin causa me aborrecieron. El mundo aborrece al Señor sin causa. Decía un puritano, decía lo siguiente: cada que respiras misericordia de Dios. ¿Cuántas veces respira un hombre en el día? Ese día, durante todo su respirar, está recibiendo bondad de Dios, misericordia de Dios. Aborrecen a Dios sin razón. Y no el Señor estando contento con mandándoles el sol, mandándoles la lluvia, dándoles el aire para que respiren. Le envían mensajeros para que se arrepientan. ¿Y sabe qué hacen con esos mensajeros? Chismean de ellos, hablan de ellos, los matan, los apedrean, no oran por ellos. Y el Señor dice: un día me vengaré de ellos. Cada mártir en el cielo es el grito de cuánto aborrece Dios al hombre. Ve el hombre a Dios. Hermano, mire cada mártir en el cielo, y es solamente el grito del aborrecimiento del hombre a Dios. Cada uno de los que ha sido muerto por el testimonio del Señor solamente deja ver el odio que el hombre tiene hacia Dios. Él les dio estos hombres para llamarlos al arrepentimiento, y ellos se los devolvieron envueltos en sangre. ¿No es verdad que Dios afirma que la voz de la sangre de sus santos clama por juicio? ¿Acaso Génesis 4:10 no le dice el Señor a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Individuos insignificantes, meros habitantes de esta tierra, han desafiado al santo, al verdadero y soberano Señor del universo. Han retado sus atributos. Si no se hace plena retribución, la justicia y soberanía de Dios no resplandecerán en todo su perfecto esplendor. No, hermanos, el santo en gloria no desea venganza personal. Él no desea decir: el Señor, póngale a sufrir como me pusieron a sufrir a mí. No, no, no. El santo en gloria tiene una santa petición: que te respeten, Señor. Haz ver tu justicia en la tierra, para que todos sepan que tú eres un Dios justo, que no tienes al culpable por inocente. Ese es el clamor de esos mártires allá. No es ellos, no es el deseo de venganza de ellos. Es el amor que le tienen a este santo Dios. Señor, no te quedes sin testimonio en esta tierra. No, 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 Señor. El santo en gloria no desea venganza personal, como tampoco la deseaba Esteban, pero anhela la llegada de aquel gran día, cuando la majestad y la santidad, la soberanía y la rectitud de Dios en Cristo sean reveladas públicamente a todos. ¿Se acuerda que ahora leíamos en el Salmo? ¿Se acuerda que ahora leíamos en el Salmo, hermanos, que decía: Señor, ¿qué hacen ellos? Se burlan de los huérfanos, atacan a las viudas, a tu pueblo lo persiguen, y más encima se burlan y dicen: esto no lo ve Dios. Pues ellos un día se van a dar cuenta que Dios lo ve. Un día se va a haber hecho manifiesto que Dios lo ve.
A cada uno de estos muertos, hermanos, se les da un ropaje blanco. Simboliza la rectitud con la que han sido vestidos, la santidad, la alegría. Se les da la seguridad de que sus oraciones serán contestadas. Pero el tiempo del juicio, el tiempo aún falta un poco. Por tanto, estas almas mártires tienen que gozarse un poco de tiempo más en su reposo celestial, hasta que se haya introducido en el redil todos los elegidos, haya sido completado el número de los mártires. Dios sabe el número preciso, hermanos. Dios sabe el número preciso. Ha sido determinado desde la eternidad en el decreto del Señor, hasta que este número se haya cumplido en la totalidad. Entonces, ¿sabes qué dirá el Señor? Vaciará todas las oraciones de los santos sobre la tierra y vengará. Ahora, hermanos, es tiempo de que todo sea consumado. Llega el sexto sello. Por consiguiente, es el día del Señor. El día de la ira ha llegado. El día del gran juicio. El día donde ¿quién podrá estar de pie? Describe la única gran catástrofe al final de esta época. El miedo, el terror, el espanto, la consternación de aquel día se describen bajo un simbolismo, hermano, de un universo despedazándose y la raza humana completamente aterrorizada. Oh, hermanos, las convulsiones celestiales producen confusión y caos entre los hombres. Prácticamente que todos los comentaristas relacionan Apocalipsis capítulo 6, 12 al 17, o sea, el sexto sello, que es la consumación final, con Mateo 24, 29 al 31. Mire lo que dijo el Señor. Inmediatamente después de estos tiempos, o sea, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lo lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hendrickson, en su libro Más que Vencedores, hace una anotación importante en el simbolismo del Apocalipsis. Aquí podemos ver que el sexto sello es un juicio sobre la humanidad y está representado en el 666, que es específicamente el número del hombre. Es el sexto sello con 6 cosas que pasan en la creación a 6 tipos de hombres. Lo primero que hay es un gran terremoto. La palabra griega, me llamó la atención la palabra griega, porque la palabra griega es megaseismo. Y ahí viene la palabra sismo. Hermanos, no es cualquier terremoto. Es un terremoto, como lo dice Amós capítulo 8:8. Mire cómo dice: no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Hermanos, no solamente es un terremoto tremendo. Es como si la tierra hiciera esto. Es como si el mar se embraveciera, hermanos, como olas que suben y bajan. No es simplemente un movimiento así, hermano, es ver la tierra en olas. Liberará tanta energía este terremoto que el sol se oscurecerá como un saco de silicio. La luna llena se torna toda como de sangre.
Muchas veces, hermano, en conexión con los terremotos, el cielo se oscurece, pero se da a entender más que esto en esta descripción simbólica. Esta no es una oscuridad ordinaria, tampoco es un eclipse, no, hermanos. Aún la luz del sol es borrada y el calor de la luna y el color de la luna semejante a sangre. La imagen donde Juan ve esto, hermanos, aunque usted y yo no nos alcanzamos a imaginar en nuestra cabeza qué es, porque de hecho hay simbolismo en ello, lo que Juan está viendo es algo real. Lo que tenemos aquí es un cuadro simbólico del terror del día del juicio. El símbolo entero nos enseña realmente una lección, hermanos, que el juicio final, la completa ira de Dios derramada sobre el mundo que ha perseguido a su iglesia, será verdaderamente terrible. Independiente, hermano, de cada cosa, usted y yo no podemos entender realmente cómo será este terremoto. Podemos asociarlo con algunas cosas de las palabras, saber que no es el terremoto que hemos visto en Chile, saber que no son los terremotos que hemos visto en Haití, saber que ni siquiera es el terremoto de acá. Es una cosa que usted y yo no nos alcanzamos a imaginar, mis queridos hermanos, pero aún así vuelvo y le digo, no alcanzamos a imaginar. Pero lo que el texto está dando a entender para que usted y yo podamos de alguna manera impresionarnos con eso, es que será algo tan impresionante que causará un terror violento en la tierra cual nunca lo ha habido. Uy, hermanos, no quiero imaginarme lo que significa para los impíos que el día de la ira ha llegado. Algunos han querido saber qué es lo que esto significa realmente, pero es un error exegético intentar hacer eso. Yo les voy a decir por qué. Porque Juan describe, por ejemplo, cosas como una higuera removida por el viento cuando deja caer sus higos. Es como si usted y yo cogiéramos un palo de guayaba y lo moviéramos y se cayeran las guayabas. Bueno, eso no es tan aterrador, ¿cierto? Pero Juan no está viendo caer guayabas o higos. Juan está viendo caerse las estrellas del cielo. Terremoto, sol y luna, 3 objetos. Cuarto, las estrellas del cielo. Ay, mis hermanos, el objetivo principal de este pasaje es el énfasis en el terror que sentirán los malos en el día del juicio. Los elementos deshechos, terremoto, estrellas cayendo. A todo esto añade una imagen de terror, pero todavía se vuelve más terrorífico. ¿Sabes por qué? Porque Juan ve el cielo enrollarse como un pergamino. Y yo creo, hermanos, que ese cielo enrollándose como un pergamino es simplemente cuando el Señor corre todo el velo y deja completamente al descubierto a la persona de Jesucristo con sus millares de ángeles viniendo sobre esta tierra a juzgar. No es sino otra cosa que el ver como si esto fuera un gran telón, y de pronto ve cómo se enrolla ese telón y se cubre y queda como si el cielo se desvaneciera completamente. Y me imagino que ahí es cuando Jesús dice precisamente: y aparecerá la imagen del Hijo del Hombre en el cielo con sus grandes ángeles, y lo lamentarán todas las naciones de la tierra. Por último, Juan ve cómo todo monte, cómo toda isla desaparece, cómo todo se remueve de sus lugares. Hermanos, realmente el día de la ira es el día que nuestro Cristo regresa. Pablo describe la venida. Por eso es que si no se entiende el paralelismo progresivo de Apocalipsis, cuando usted termina aquí en el capítulo 6, donde dicen: y los montes y las peñas, y se enrolló el cielo, el sol cayó, la luna cayó, o la luna se oscureció, el sol se oscureció, las estrellas cayeron, el cielo se envolvió como un pergamino, todo monte fue removido de su lugar. Y usted va nuevamente al 7 y después empieza nuevamente algo sobre la tierra. Entonces uno dice: bueno, ¿qué pasó allí? No, fue que se acabó, pero no se acabó. No,
Es un paralelismo progresivo. Aquí en el sexto sello acaba todo. En la sexta trompeta acaba todo. Y en la séptima copa y en la sexta copa acaba todo. Solamente que lo que les he acabado de decir, hermanos, si usted no se aterra todavía, tan tranquilos que en esa misma secuencia de los sellos van a estar las trompetas y van a estar las copas, y cada una de esas va a añadir cosas terroríficas sobre este evento. Si a usted todavía le parece que ese terremoto no me asusta, si a usted todavía le parece, mi querido hermano, que esas estrellas cayendo no le asustan para nada, tranquilo que todavía viene más. No se preocupe que van a caer unos granicitos de 40 kilos de arriba. Bueno, si usted es un hijo de Dios, esto no le asusta. Realmente a mí no me asusta, hermano. Y si usted no se asusta porque es un hijo de Dios, siéntase bienaventurado. Yo no me asusto por estas cosas. ¿Saben por qué no me asusto, hermano? Le voy a decir por qué no me asusto. Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Yo le voy a decir por qué no me asusto. Y vamos a ver aquí cumplido el juicio para esas almas. Vamos a verlo aquí también en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Mire lo que dice este texto, hermano. Me parece glorioso cómo Pablo hace esta asociación tan hermosa. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. Primera de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Mire pues lo que dice, hermano. Porque es justo delante de ¿quién? Perdón, es segunda, hermano, es segunda. Con razón yo veía este pueblo más perdido que Adán el día de la madre. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10, mire lo que dice. Porque es justo delante de ¿quién? Delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ay, hermano, tuvo usted enemigos que lo atribularon y usted se comportó piadosamente, pero te atribulaban por tu cristianismo, te perseguían, te injuriaban. Hermano, dé tiempito, que un día ellos van a ser atribulados, no por usted, por Dios mismo. Por eso, si usted y yo entendemos estas cosas, por eso es que el santo Esteban, desde la tierra, ora por ellos. Por eso es que Jesús dice: Señor, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Porque cuando tu ira se manifieste, pobre de esas almas. Por eso es que usted y yo, hermano, a los que nos persigan, oremos por ellos. A los que nos ultrajen, bendigámoslos. Prediquemos el evangelio. Roguemos al Señor que se arrepientan. Hoy podemos rogarle al Señor todavía que se arrepienta, porque cuando su alma llegue al cielo ya no va a rogar para que se arrepienta, ya va a rogar para que Dios lo juzgue. Hoy usted puede orar para que ellos se arrepientan, hermanos. Hoy intercede al Señor, dígale: Señor, yo estoy sufriendo, pero no importa, dale arrepentimiento, dáselo, Señor, tenle misericordia. Pero cuando tú llegues arriba, hermano, lo único que clamarás es justicia. Y mire lo que dice el Señor: y a vosotros que sois atribulados, es justo daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día. Pero mire también para qué viene: cuando venga aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermano, ha sido creído este mensaje del evangelio entre vosotros. Entonces déjeme decirle: esto no es tristeza para usted, esto no es terror para usted, esto para usted es señal de admiración. Cuando el Señor Jesucristo venga, cuando todo esto empiece a pasar, usted solo se admirará de saber que el Cristo bendito ha venido por usted y ha venido por mí. De nuevo, hermano, tomando todo el cuadro en su totalidad, trate de mirar lo que Juan vio.
El cielo mismo enrollándose como un pedazo de papel, como un pergamino. El sol con su luz borrada que parece un saco de silicio, que parece un costal. La luna llena con una inmensa espantosa bola sangrienta, las estrellas echadas de sus órbitas y precipitadas sobre la tierra misma temblando con gran violencia, haciendo que todas las cosas sean derribadas estrepitosamente, y todo monte y toda isla de repente desaparece. Qué imagen tan terrible de horror, desesperación y confusión y consternación para los malos. Con razón es el grito, hermanos. Claro. Con razón es el grito. ¿Qué cosa? Hermanos, ustedes, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando pasó el terremoto aquí, que fue de 6.8 en la escala de Richter. Yo no sé de cuánto va a ser este. Si es que cuando eso Richter esté vivo, porque yo creo que en ese momento Richter no va a estar por ahí. Pero eso debe ser una cosa tan espantosa. Hermanos, acuérdense el terror del de las 5 de la tarde. Después de ese remesón de la 1 de la tarde, todo el mundo estaba como así. Cada 15 minutos una réplica. Pero el de las 5 de la tarde, yo iba para el sur en ese momento, iba caminando por donde era Telecom, en ese momento fue el de las 5 de la tarde, y yo escuchaba los gritos de pánico de la gente corriendo de un lugar a otro, eso meciéndose así. Hermanos, imagínense esto, ¿cuál será el terror y el pánico de la gente? De los malos. ¿De cuáles malos? 6 tipos de malos para terminar. Los reyes de la tierra, los dictadores, los supremos gobernantes políticos, aquellos que creían gobernar el mundo. Interesante, ¿no, hermanos? Aquellos que se creen los dueños del mundo. Putin. ¿Cómo es que se llama el de Corea del Norte? Pyongyang. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Donald Trump. Nicolás Maduro. Los gobernadores, los importantes, los reyes de la tierra, hermano, consternados. Después, los príncipes, aquellos que le siguen en autoridad, los gobernadorcitos de más bajo rango, los oficiales y generales militares en tercer lugar. Note, hermano, no va a quedar ningún tipo de hombre por fuera. Los ricos, los líderes del comercio, los de la industria, los de Hollywood, los que controlaban el poder económico de este mundo, los capitalistas, los magnates de dinero, los que tienen cualquier influencia poderosa en la esfera de nuestro mundo. Pero no solamente esto, aún todo esclavo y todo libre, aún las clases inferiores en su totalidad, hermano, todos este tipo de hombres, toda esta clase de hombre impío, con un sobrecogido miedo repentino, aterrorizado y huyendo de algo mucho más que un terrible terremoto o que montañas desmoronándose. Buscan refugio en la misma muerte. Si solamente les sobreviniera ahora mismo la muerte, estarían más tranquilos. Juan oye voces y gritos de agonía dados por miles de voces, reyes, esclavos, príncipes, siervos, sobrecogidos por la misma agonía y desesperación. Se escucha este lamento terrible: montes, peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién puede estar en pie? ¿Usted se imagina eso? Oh, hermano, no quisiera que nadie de los que está acá lo sobrecogiera ese temor en ese día. Pero no solamente eso, hermanos, yo me temo algo más. Yo me temo que es el temor que siente todo aquel que muere y queda de frente ante ese Dios santo,
de toda la tierra. Escucha, hermano, ellos no están huyendo diciendo: ay, que yo huya de esta montaña, que yo huya de este granizo. No, no, escóndenos, aun que esta montaña, si cae sobre mí, soy bienaventurado si me tapa y me esconde de la ira de ese Señor que está allá. Soy bienaventurado si este terremoto me aplasta. Soy bienaventurado que esta plancha me caiga encima para que me tape de los ojos de ese cordero. Un teólogo llamó a este momento, ¿sabe cómo lo llamó? El amor airado. El amor airado, la imagen de un cordero airado es la imagen del amor airado. El amor que fue rechazado, la gracia que fue resistida, la misericordia despreciada. Ese momento ha llegado. ¿De qué lado estás tú, hermano? Pero sépalo, que si tú tienes un encuentro hoy con la muerte, si hoy la muerte te visita, tu terror no será montañas cayendo, el cielo enrollándose. Tu terror será que estarás parado ante el Dios de toda la tierra, con su amor airado, con su ira, porque te dio la oportunidad, porque estuviste aquí escuchando, porque se te llamó al arrepentimiento e hiciste caso omiso, chismeaste, hablaste de tu pastor, hablaba de los hombres que te predicaban aquí la palabra, te dormías en el culto, no atendías su voz y ahora estás delante del Señor y el Señor te dice: llegó el momento de yo vengarme de ti. Te di la oportunidad, te prediqué para que te arrepintieras, te mandé hombres que te predicaran para que te arrepintieras. Oh, hermano, no quisiera que usted sintiera ese pánico de estar ante el juez de toda la tierra y ver sus ojos como de fuego quemando tu vida. Yo quisiera que tu primera imagen, si mueres hoy, y ves a ese Señor, sea un regocijo y admiración, y estás con Él y corres a abrazarlo. Mi Señor, al que amé, al que obedecí, al que serví. Señor, gracias por tantas oportunidades, gracias por tanta misericordia. Y no, hermano, que estés allí con un terror espantoso cual nunca has sentido en tu tierra, en esta tierra, perdón, en tu vida. Yo pienso, al igual que muchos teólogos, que cuando nuestro Señor venga a esta tierra, no serán muchos los que lo estén esperando. Hay muchas señales en la palabra de Dios donde yo veo que cuando nuestro Señor venga, oh hermanos, en comparación, haciendo una relación con población creyente, serán muy pocos los que lo estén esperando. Usted y yo somos un pueblo pequeño en esta vasta humanidad. No dejemos que nadie nos quite lo que nos ha sido dado, hermano. Hoy hay un llamado de esperanza para usted y para mí. Esto no tiene por qué terminar en tragedia, hermano. No deje que esto termine en tragedia, sino en un gozo glorioso cuando los cielos se enrollen y usted vea a su Señor en las alturas con los millares de ángeles y sienta esa imagen de verlo y ese gozo mientras todos a su lado corren despavoridos. Usted siente ese gozo de estarlo viendo allí. Cuando todos a nuestro alrededor gritan de pánico, mientras usted y yo estamos inundados de una santa paz. Oh, qué glorioso será ese momento para los que aman a Cristo, para aquellos que vivieron para ese día, preparándolos, velando, orando, sirviendo, amando a su pueblo. Pero qué día tan espantoso para aquellos que son sus enemigos. ¿De qué lado estás, hermano? No tiene que terminar en tragedia. Hoy tú te puedes arrepentir. Niños se pueden arrepentir. Hoy el Señor les ha enviado un hombre aquí, una trompeta, llamándoles al arrepentimiento, para que vengan y hagan las paces con este amoroso Salvador, para que se acojan
a la gracia que Él ha derramado en Cristo el Señor. No tiene por qué terminar en tragedia. No deje que esto termine en tragedia. Hermano, no deje que esto termine en tragedia. Usted ha ido, arrepiéntase hoy. Viva para su Señor. Camine con su Señor. Que ese día sea el momento más anhelado y esperado por usted, donde no tenga el más mínimo sentimiento de terror, sino que todo en su vida sea un esplendoroso gozo de estar viendo el retorno de tu Rey. Gracias, Señor.